excelentes instrumentos, pero ha perdido a los verdaderos adoradores. Tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Da igual si tu voz espanta a los gatos o los hace llorar por la noche cuando cantas. Adora al Señor en espíritu y en verdad, porque el Padre busca esos adoradores. Esos adoradores busca el Padre. Existe un sello de todo lo que Jesús dijo, y existe una necesidad de todo el ministerio de Jesús en la tierra. Es impresionante ver el último gran líder, entre comillas, del siglo XX. Se llamó Lenin, y sigue su momia. Qué fuerte, ¿verdad? Ay, que te persigue la momia. Sigue ahí tumbado. Ahí está, y lo puedes ir a ver si quieres. Lo iban a quitar cuando se acabó el comunismo, el socialismo, y vámonos, se acabó la Unión Soviética. Pero dijeron no, porque la gente puede venir y pagar y ver la momia de Lenin. Y ahora van y pagan para ir a ver la momia de Lenin. Y ahí lo tienen en una cámara con cierta temperatura para que no se pudra, que dure. Todos los grandes líderes del mundo están muertos. Sus huesos están en la tierra. El único que vive y reina por los siglos y que ha resucitado es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Quiero que leamos un versículo, que es el sello, y luego vamos al otro, a la necesidad. Juan 11, 25. Después de haber sobrevivido al retiro, podemos sobrevivir a cualquier cosa, ¿no? Yo doy gracias a Dios por los equipos que se formaron de cocina. Trabajaron un montón. ¿Quién vio las paelleras? Yo estoy alucinado. Yo nunca había visto una cosa tan grande. Y eran dos. Qué fuerte, ¿verdad? Yo a veces he hecho una paellilla así, y luego de repente me la como y truena el arrocillo, que no se hace bien. Esto estaba bien hecho, todo bien cocinado. Gracias a Dios por el equipo de Barcelona, también de la cocina. Gracias a Dios por el equipo de San Andreu de la Barca. Una bendición y un ejemplo. Elvia y María Luisa, seguid así, trabajando y esforzándose para el Señor. Y todos los que estaban ahí, Aleida, estabas ahí. ¿Quién más estaba ahí en la cocina? Chari. Miguel y Chari, es verdad. ¿Y tú qué hiciste, Miguel? ¿Qué cocinaste? Tú mandabas ahí. Muy bien. José era el que movía ahí.
Muy bien, gracias a Dios. Pero hubo un trabajo especialmente bueno que... Pero ahí se ven pequeñas, José Luis. Debiste haber puesto a alguien una referencia. Es que eran inmensas. Las cajas de frutas se ven pequeñitas, son grandes. Pero es que hubo un trabajo bien especial y que de verdad excelente en todos sentidos, pero fuera de algo que sobresalió sobre todas las cosas fue atender a 30 niños. Fue un trabajo tremendo. Y los autores intelectuales del trabajo de los niños están ahí trabajando, eran de San Andrés de la Barca. Fueron los que escribieron, los que generaron todo el material y prepararon todo. Hubo un equipo de Barcelona, otro de Sabadell, pero ellos se esforzaron. Y damos gracias a Dios por todos. Pues gracias a Dios también por la pastora, que siempre es un ejemplo. Porque yo no caí en cuenta hasta después. Pero gracias a ella hay un testimonio todavía ahí que quedó ahí, porque los lavabos quedaron como quedan los lavabos después de que 140 gentes pasan por ahí. Y parecíamos como guerreros de Atila. Pero damos gracias a Dios por ello. Fue algo impresionante, una bendición. Los niños, un trabajo extenuante. Judy pensaba que iba a dormir en un banco, pero se le encontró una cama a Judy. Gracias a Dios. Así que damos gracias a Dios por eso, y doy gracias a Dios también, aunque no están aquí, por el pastor Carlos y su equipo, porque pudimos ir y pagar ese precio porque trajeron por la comida en sí. Y sí, no era hotel, muchachos, no era un hotel, era una casa de colonias. Si alguien se queja y porque estaba incómodo, pues páguese el hotel, páguese un hotelito, no pasa nada. Pues se puede ir al hotel y luego irnos a visitar por la mañana, no pasa nada. A nosotros los pobres, los que apenas llegamos a los 25 euros, ¿sí? Pues podemos aguantar las incomodidades, Ya si tú te sobra el dinero, tú te podrás ir a donde quieras. Igual yo que sé, al Hotel Vela aquí de Barcelona, y luego te vas a vernos durante el día. No pasa nada. Pero yo creo que nos divertimos, la pasamos bien y Dios nos bendijo en todo sentido. Qué bendición más grande, de verdad que sí. Yo os animo a que vayan ahorrando para el próximo año. Queremos encontrar un sitio que ya lo localizamos, donde no se tiene que cocinar, nos cocinan. No tienen que lavar los platos, los cacharros, los lavan. Y nosotros vamos a descansar. No, Señor, vamos a recibir palabra del Señor, y hacer actividades para honrar a nuestro Dios. Porque es un retiro. Si quieres descansar, pues ya te digo, hay que buscar otra forma. Hay que ir a un hotel o algo. Pero esto es un retiro, tiene actividades, tiene todo. Muy bien. Por cierto, yo quería decirle a una persona que la foto donde están 3 burritos no son burritos, son ponis. Porque son un orgullo de la gente que los tiene ahí. Y si leen que son burritos, se van a enfadar. Cuando veníamos bajando, la policía venía arreando un burro, y como fuimos nosotros los últimos que bajamos, nos llaman por teléfono: cuidado, que hubo un burro suelto por ahí, ¿no? Que lo lleva la policía. Y yo pensé que lo llevaba con una cuerda. Que
¿Qué se van a bajar a atar un burro? Si fueran de campo, pues sí, pero son policías de pueblo, pero no vienen de campo, porque nadie ató al burro y se lo llevó. No, lo llevaban con luces y todo eso, sí. Pero bueno, nos la pasamos bien. Vimos un ganso, no vimos ganso, vimos uno. Y luego vimos un cisne precioso, patos a punta pala. Yo dije, falta comida, aquí hay patos. Nada más nos faltaría un chino que los prepare. Estaba pensando, y esta mañana les comentaba, que había un presidente de Estados Unidos. ¿Quién ha oído que los presidentes de Estados Unidos y la gente que firmó el acta de independencia de los Estados Unidos, todos eran cristianos? Eso se corre y se dice, pero alguien se lo inventó, porque la mayoría eran masones y no eran cristianos. Y de entre esos primeros hombres que estuvieron ahí en Estados Unidos, hubo un hombre llamado Thomas Jefferson, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Fue recordado como un gran hombre. Este hombre nunca aceptó el hecho de los milagros en la Biblia. Él se mandó a hacer su propia Biblia. Hizo su propia Biblia. Y esa Biblia que mandó editar, que le costó un pastón, por cierto, había que quitarle todos los milagros. Todos los milagros. Las últimas palabras, porque en los evangelios también los tocó, es donde está la mayoría de los milagros. Lo único que puso fueron las enseñanzas morales de Jesús, que están bien. Están bien. Tú dices, ¿qué palabra de Dios? Sí. Pero ¿sabes cómo termina? Las últimas palabras de los evangelios dicen así: y tomando José el cuerpo, José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, excavado en la cueva, ahí en la peña, excavado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y así termina los evangelios. Qué fuerte esto. Si eso pasara, la razón de ser, dice Pablo, que no habría una razón del evangelio que predicamos. Porque el sello del evangelio es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque todas las palabras que Jesús dijo, que son buenas, las conductas morales, el ver y atender a los demás, etcétera, 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 si hubiese quedado simplemente en buenas palabras, como las de Confucio o como las de Buda, de que ayuda al prójimo, ayuda a pero no hubiese pasado nada más si Jesús no hubiese resucitado. Si hubiese quedado así. No hablan de la resurrección de Jesucristo, esa Biblia de Thomas Jefferson. Pero damos gracias a Dios que esa no es la manera en que terminó la historia, porque el Señor resucitó de verdad como Él había prometido. Quiero que vayas a Juan 11:25. Encontramos ahí que Jesús había ido a ver a Lázaro, porque Lázaro había muerto. Salió al encuentro Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, etcétera, etcétera. Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé que va a haber una resurrección. Pero Jesús no le estaba hablando de la resurrección de los últimos tiempos, que se desataría y que todavía la esperan, del pueblo judío.
Hay una resurrección para el pueblo judío. Hay una resurrección para la iglesia. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que genera la resurrección. Yo soy el que genera la vida. La vida, amado, es generada por Jesús. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, había dos árboles ahí en el Edén. Un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el otro árbol, ¿cuál árbol era? De la vida. Dios prohibió un árbol solo. Lee y te darás cuenta. La prohibición estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol no comeréis. Pero ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba. Nunca se les prohibió comer del árbol de la vida, solo del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida? El día que veamos a Adán, se va a acordar de nosotros. No, bueno, vamos a estar con el Señor, no vamos a tener tiempo de eso, pero ¿a quién se le ocurre? ¿En qué estaban pensando? Come del otro árbol, no comas de ese. Mas sin embargo comieron desobedeciendo a Dios. Sus ojos fueron abiertos para el mal. Satanás se salió con la suya. El pecado del hombre nos separó de Dios. Esa es la realidad. Alguien que vive en pecado, alguien que está separado de Dios, aunque venga a la iglesia. Amén, hermanos. Digo, porque estamos muy así, pero es una realidad. El pecado nos separa de Dios. Por eso muchas veces las oraciones no pasan del techo y nos quejamos de todo mundo y de toda persona. Pero en realidad Dios, al ser un Dios personal, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Él. Y por eso si yo tengo pecado en mi vida, me separo, me aparto de Dios, o Dios se aparta de mí. Pero Dios en su misericordia, ahí mismo, ahí en el Edén, dio una profecía, como si Dios pudiese o tuviese necesidad de profetizar. Pero ahí habló y le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza. Y pasó el tiempo, y llegado el cumplimiento del tiempo, del kairos de Dios, no cronológico, sino de kairos, del tiempo indicado, del momento adecuado, Jesús nació de una mujer y del Espíritu Santo. Creció, desarrolló su ministerio 3 años y medio y se acabó la historia. Una cruz le esperaba. Muere en la cruz, derramó su sangre preciosa, murió y fue puesto en una tumba. Mucha gente murió crucificada. Los grandes imperios utilizaban la crucifixión como un ejemplo para el resto de la gente. Mucha gente murió crucificada. En Lucas dice que iban entrando en una ocasión a Jerusalén y vieron gente crucificada ahí. La cruz es maldición.
Es un lugar de tortura, es una horca, es una silla eléctrica, es una cámara de gases. Es un lugar donde se castiga. Y mucha gente murió y derramó su sangre en la cruz. Pero solo uno podía ser diferente. Solo uno que no tenía pecado podía derramar su sangre. Y la sangre derramada de ese uno podía cambiar el futuro de la humanidad. Ese uno era Jesús. Y su sangre derramada hizo que nosotros pudiésemos tener un cambio en nuestra vida, nacer de nuevo, ser una nueva creación en Cristo. La vieja creación, según el primer Adán, había fracasado, pero ahora había otra nueva oportunidad, una oportunidad que venía del cielo. El Padre había enviado a su Hijo a morir en una cruz para que con su muerte pudiésemos nosotros tener acceso al Padre. Y ahora Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora podemos tener acceso al Padre por su sangre, dice Hebreos, porque esto lo entiende mejor un judío practicante. El sacrificio, la sangre derramada, nos da entrada al lugar santísimo, a donde se manifiesta el Señor, donde está el trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Una nueva creación en Cristo se desarrolló. Pero Él dijo: yo soy la resurrección. Él anunció que era necesario su muerte, que era necesario el llevar el castigo de todos nosotros sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Era necesario que se hiciera, porque tú y yo, por mucho que nos crucifiquen de cabeza, de lado, como quieras, que te maten, te desangren, te quemen, te hagan lo que quieran, no genera nada. Porque nosotros somos seres humanos, simples seres humanos. Pero el que crucificaron era Dios, el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. No solo vine a morir, sino vine a resucitar. Y no solo vine a resucitar, sino vine a traer resurrección a aquellos que creen en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O se lo preguntó a Marta. Pero esa pregunta trasciende el tiempo, y trasciende el tiempo de tal manera que esa pregunta sigue retumbando en nuestros oídos. ¿Crees tú esto? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu futuro? No, es que quiero que me ayude el Señor y me haga un milagrito. Quiero que me diga el futuro para que me vaya bien y todo. Pues te vamos a llevar a México para que un pajarito saque el papelito que dice cómo te va a ir. También entrenado, yo me voy a traer uno, triunfas en la Rambla, triunfas, estamos fallando. Ahí si te forras, ¿por qué ahí hacen cola? Si no es porque hay un montón de pajaritos que hacen eso, si no. El que lleva un pajarito así se forra. Si no, se ponen ahí a leer las manos y no hacen cola a la gente. No los habéis visto ahí. Oye, para que le lean las manos, vaya a las Ramblas por ahí. Baje, no puede bajar. ¿Tú sabes qué es que Jesús preparó nuestro futuro con su muerte y con su resurrección? Ya no tengo necesidad de nada. Jesús me preparó el futuro. Confío y estoy seguro en lo que Él me dice. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
si no hubiese habido resurrección. Todo hubiese sido en vano. Todo hubiese sido en vano. 1 Corintios 15, 14. Fíjate que hay que tener cuidado. Yo le estaba diciendo al José de Aleida, le decía que subía a la montaña para respirar aire puro. Pero eso estaba lleno de polen. A correr a la habitación orando para que mi mujer me hubiese traído las pastillas que se me olvidaron. Gracias a Dios por tu vida, cariño. Yo decía, se me olvidaron las pastillas de la tensión, se me olvidó las pastillas de la alergia, se me olvidó todo. Lo único que traía era mi pijama. Dije, allá arriba hace frío. Pero mi mujer piensa en todo. Yo no había pensado en, vámonos. Sube, vámonos. Ya. Y luego, pues hacer casacolonias, pues también como que la cama le faltaba sacudirla un poco. Yo llevé mi almohada, porque mi almohada me acompaña a todos lados. Fue conmigo a México, ¿ah, cariño? Subí mi almohada. Sí. La llevaba yo en la maletita. La abrían ahí, cuando vamos a revisarle, le abrían y ¡fum! Lo primero que saltaba era una almohada. Imagínate. Entonces, pues yo la doblaba y así, como soy un poco así, tipo Rambo para dormir. Bueno, ese me ha ido quitando. Pero me bajaba de la almohada y quedaba pegado a la cama. Y me despertaba cuando ya no podía respirar por el polvo que había por ahí. Pero qué bien nos la pasamos, ¿verdad? Qué bien nos la pasamos. Una bendición más grande. Amado, estamos en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Quiere decir que si Cristo no resucita, todo estaría haciéndose en vano. La gente que murió en los primeros años de la iglesia fue en vano. La gente que ha muerto en el siglo XX, el siglo donde más cristianos han muerto, ¿sabes una cosa? Fue en vano. Este siglo, que probablemente sea el que más cristianos mueran, porque se van sumando en el Medio Oriente constantemente. Y ¿sabes qué? También muerte en vano. Pero Cristo resucitó, amado, y con la resurrección puso un sello a sus palabras, un sello de aprobación, un sello de verdad, un sello de justicia, donde todo lo que habló tenía un valor que trascendería a la eternidad. Si no hubiese habido resurrección, se quedan en palabras, en libros buenos que quedaron hace 2000 años. Pero ¿cómo resucitó? Él selló con la resurrección sus palabras, y ahora hay un respaldo en todo lo que dijo. Por eso cuando tú predicas la palabra de Dios y le hablas a la gente con la palabra de Dios, la gente es tocada. Por eso te convertiste, porque alguien te predicó y alguien te habló. Y cuando alguien te habla la palabra de Dios, te toca en el corazón, porque Él resucitó. Selló sus palabras con la resurrección. La resurrección de Jesús
fue una realidad histórica también, porque hubo testimonio de su resurrección. No un chismoso que se asomó ahí a la tumba y la vio vacía y se inventó una historia. No, hubo testimonio. Ahí mismo en 1 Corintios, donde estamos, 1 Corintios 3, no, 15:3, perdón. El mismo Pablo se considera un testigo de la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Jesús había muerto. Porque eso corrió la voz, que lo colgaron en una cruz. Corrió la voz. Él era un discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel fue el que dijo: cuidado, no sea que estemos luchando, peleando contra Dios mismo. Pablo vio a Jesús resucitado, camino a Damasco. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto es bien importante, porque Pablo está citando las Escrituras. Tú dices: qué fácil, léete el Evangelio. Te lees el Evangelio, en el Evangelio dice que Él resucitó. No, o que Él murió por nuestros pecados. No, Él no tenía el Evangelio, Él tenía el Antiguo Testamento, nada más, porque el Evangelio no se había escrito, el Nuevo Testamento no se había escrito. Por lo tanto, Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados. Ustedes pueden leer en el libro de Isaías, y ahí en Isaías viene con mucha claridad que Cristo murió por nuestros pecados. Cargó el Señor Dios Todopoderoso el pecado, el castigo sobre sobre la vida de Jesucristo, para que tú y yo fuésemos curados del mal que había llegado como humanidad, habló sobre nosotros. Dice el 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque en el Antiguo Testamento hay testimonio de Escrituras que dice que Él resucitaría al tercer día, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Se le apareció a Pedro, y después se le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 a la vez, de los cuales dice: muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice que hay un testimonio de que Jesús resucitó. Testigos. Ante una situación de ese tipo, es necesario los testigos para refrendar algo. Y ahí hubo una resurrección. Jesús se les apareció y hubo testigos. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigos de la resurrección. Testigos. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el que resucitó por sí mismo. Yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar, dice. No es que, pobrecito, hay que resucitarlo porque fue bueno. No, porque al que mataron en la cruz del Calvario era Dios mismo hecho carne. Como dice la palabra de Dios, y nosotros lo vemos, no lo busques. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el 14: y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, pero ese verbo tenía que cumplir su propósito de morir en una cruz por nuestros pecados. A veces para nosotros es más importante que Dios nos haga un milagro con la economía o con alguna necesidad, que Dios nos haga un milagro con nuestros pecados. Porque hemos cambiado las tornas, le hemos dado vuelta a las cosas. Pero es más importante la eternidad que un abrir y cerrar de ojos que vamos a pasar sobre esta tierra. Ya te lo digo, aquí solo pasaremos entre 75 y 85 años. Los más fuertes, igual más. Los más sanos, más tiempo. Pero todos vamos para el mismo punto. Y como decimos en México, como me ves, te verás. Sí. Y aquí voy a traer un abuelo para que les diga: abuelo, dígale, como me ves, te verás. Y te aseguro que te la suelta. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la eternidad es esto, porque se nos hace que tarda tanto tiempo en pasar. Pero acuérdate cuánto hace que ahí andabas corriendo y saltando como crío por ahí, tirando piedras a los cristales para romperlos. No, bueno, tú no, porque eras bueno. Sí, haciendo maldades por ahí, metiéndole los pies a las niñas cuando iban corriendo. No, tú no, porque eras bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto hace que pasaba eso? Y ahora la edad avanza. Y más rápido de lo que pensamos o queremos. Espera que llegues a 40. El mundo gira más rápido a los 40. Hoy hablaba precisamente con una persona. Me decía que es que tengo 40 y no encuentro trabajo. Pues antes los de 40 trabajaban y ahora no consiguen trabajo. ¿Qué pasa? Es que las cosas van rápido. ¿Sabes que los que vuelan en esos aviones de la Marina de Estados Unidos, los pilotos israelíes son unos críos, apenas llegan a los 19 años. Dices, wow, si antes pintaban canas todos los pilotos. ¿Qué pasa? Amado, la eternidad es algo en la que tenemos que meditar de vez en vez para prepararnos para esa eternidad. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Vamos a la necesidad. Juan 20. Ahí hay una historia de que va María Magdalena por la mañana. En otras partes dice que iba con otras 2 mujeres al sepulcro, que todavía era oscuro. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a avisar a Simón Pedro y a Juan, el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. ¿Tú crees que María Magdalena y las mujeres que andaban con ella no habrán oído alguna vez decir a Jesús acerca de que Él iba a resucitar? Seguro, seguro. Así como Marta no entendió también cuando se le dijo: tu hermano resucitará. A veces se nos hace tan difícil ciertas cosas. Pero yo te voy a decir que esas personas
fueron y dieron testimonio de que había una tumba vacía. Y corrieron al sepulcro. Pedro y Juan corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Juan, que era más joven, iba más rápido, iba adelante, pero Juan era más prudente, un poquito más así, porque cuando llegó a la tumba se paró. Ahí dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Vamos a esperar que venga Pedro, el que siempre se baja de la barca y empieza a caminar, el que siempre dice: ¿y quién dicen que yo soy? Yo te voy a decir quién eres. El que sale: no, es que tengo que morir en la cruz. No, Señor, no, que esto no te pase. Aléjate de mí, Satanás. Pedro, ¿verdad? El imprudente en muchas ocasiones, pero ese impulso lo llevó a hacer lo que Pedro fue. Dice que luego llegó Simón Pedro tras él y dice: entró en el sepulcro. Pero fíjese, ¿a qué hemos venido aquí? Pues para entrar, pues entremos. Así era Pedro. Y entró, vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Ya no pasó nada. Fíjate lo listo de Juan. Es que Juan se le notaba, por eso vivió más tiempo, ¿ah? Dice: bueno, Pedro, ¿te ha pasado algo? Qué fuerte. No, estoy bien. Vale. Vamos los dos valientes. Dice que había venido primero al sepulcro. Dice: y vio y creyó. Vio y creyó. Jesús lanzó una bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin ver, los que llegan a creer sin estar viendo. Juan tuvo que ver para creer, y Juan era un discípulo apegado a Jesús, siempre estaba con él, estuvo en el monte en la transfiguración, igual que Pedro, escuchó las palabras de Jesús, no se perdió ni una sola de ellas, pero tuvo que ver para creer. Pero Jesús dijo que era bienaventurado aquel que creía sin ver. Y tú y yo tenemos esa bienaventuranza, porque tú no has visto ese hecho, ese acto, no lo has visto, pero ¿sabes qué? Tú crees en esa resurrección. Y luego viene aquí: porque aún, dice el 9, esta es la necesidad grande, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Necesario. Es una gran necesidad. Todo hubiese quedado en nada si Él no resucita. Era necesario la resurrección de Jesús. ¿Por qué era necesaria? Ve Efesios 2:4. Era necesario porque nosotros estábamos muertos en pecado, pero con su resurrección nos da vida, nos resucita también a nosotros. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No hubiese podido ocurrir nada en nuestra vida si Cristo no resucita, porque con su resurrección nos resucitó a nosotros también, porque nosotros, muertos en pecado, hemos recibido una resurrección como humanidad, hablo, muertos, y la humanidad ahora ha resucitado en aquellos que son la iglesia de Cristo. ¿Por qué era necesario? Porque con la resurrección de Jesús renaces a una esperanza viva. Lo peor que pueda pasar a una persona es quedarse sin esperanza, sin una esperanza de solución, sin una esperanza de vida, sin una esperanza de futuro. Es lo peor que puede vivir alguien, desesperados porque no hay solución. Yo les decía esta mañana de un amigo, hijo de americanos. Ese amigo de Silvia y mío es un misionero. Sus padres fueron misioneros en el estado de Chiapas, al sur, en el extremo sur, frontera con Guatemala. Es selva, es un lugar indígena. Y sabes, ellos se fueron a trabajar, los padres se fueron a trabajar con los tzotziles. Ahí él aprendió la